Hola, aquí estamos otra vez. Mira, muchos me han preguntado por qué las tablas por los tiempos eran gruesas y ahora están delgadas. ¿Qué es la diferencia? So basically what they're asking is like, hey man, why do boards went from being real fat to real thin? Is it the tricks or what is it? Why and we're talking about the thickness here, right? The thickness. Yeah, of the boards. thickness. Okay, so let me explain the thickness. So we talked about the wood and the veneer in another video of the way the grain and the structure is, right? So we got 2 grains going across, 5 grains going long. Sí, dice que nosotros tenemos 80% de la madera yendo para el frente y 20% de la madera cruzada. So here's a skateboard out of the factory here. So it's organic material. It's never perfectly consistent. It has a little bit of variable to it, that shrink of the glue. The glue swells up and it shrinks down. Sí, dice que las tablas, que la madera nunca es consistente. Dice que por causa de la madera, humedad, es más gruesa, más delgada. Depende de la calor y del resistor y todo eso. So this particular board is ranging around 390 thousandths, which is 9.9 millimeters. 9.9 milímetros esa tabla. Okay. Here's a skateboard that's replicating the late 80s, early 90s when a skateboard was thicker. Es una tabla desde a mediados de los 80 hasta los 90 esta, es más, un poquito más gruesa. So this is around 434 thick. 434 de gruesor. And that's 11.1 millimeters. Es 11.1 milímetros. So in this board, the 5 plies that are going long are still the same thickness. Dice que las láminas que van a lo largo es la misma gruesor en estas tablas. But the 2 plies that go across are thicker than what we build now. Okay, y dice que las de van cruzadas, las otras dos, son más gruesas de las que hacemos hoy. So there's more grain going around here. It's still 2 layers, but they're thicker layers. Okay, dice de todos modos son 2 para allá y 5 para acá, y de todo, la cosa es que son más gruesas esas. So in the history of skateboard production, 7 ply has been around since the 77-ish. Sí, desde 1977 hemos siempre tenido 7 hojas de triple. But it's changed drastically over time, where back then you could have 60% of the grain longitudinal, 40 across. Okay, sí, entonces lo que pasa es, en ese tiempo, hay a veces que tenías, digamos, en vez de 5 para arriba y 2 para allá, tenías 3 y 2, o tenías 3 y unas 5, unas 4 para allá. Era diferente tipo de combinaciones. So as that progressed along, so you're going to get a little skateboard history lesson here in understanding 7-ply. Sí, entonces mira, le vamos a enseñar una historia de la historia del skate para que entiendas por qué son 7 hojas. So as we got into the 80s, and especially into the mid-80s, as the ollie in the street became a common thing. Sí, lo que pasa es que en los 80s y en los 90s el ollie era algo, ya iba empezando a hacerse más común. The 7-ply progressed to 7 layers of the same thickness. That's Sí. 0.62 veneer, Okay. 1/16 thick. Ok, dice 1.16 de gruesor de las maderas, porque estaban entrando los trucos más de ollies, y lo que pasa es que ya se necesitaba que la madera sea un poquito más delgada. And then skateboards broke a lot in that era Pero se quebraban mucho las tablas. because they had a triangulated concave. They didn't have a hip back here. Sí, sí, So ándale, porque el concavo no the tenía. concave was shallow in the back. Ándale, dice que el concavo en aquel tiempo era triangular, no era completo así como ahorita. So as I turned the nose up on the board Sí, dice in cuando 87, en el 87 cuando yo saqué la nariz, and I made it be as steep as a kicktail, sí, lo hice que fuera casi como igual que la cola. it still wasn't as long as a kicktail yet. No era tan larga como la cola, pero ya tenía el concavo ese. So if we go a couple years down the road, Chuck Holtz, working at the Vision factory, Sí, Chaco estaba trabajando en la fábrica de Vision. he made the crossbands thinner, and he made them 50 thousandths thick instead of 62 thousandths thick. Ok, de 50,000 a 600,000 las hizo el Chuck en la fábrica de Vision del gruesor. And that allowed him to lighten up the board, Eso hizo que las tablas fueran un poquito más livianitas and it also flexed a little bit more. y se flexionaba un poquito más. And at this time now, the nose is as long as the tail or longer. Y ahora en esta época ya la nariz ya iba alcanzando la cola. And that was a standard all through that era of the 90s. En los 90s ya ese era el estándar de que la cola y la nariz ya casi eran igual. In 1998, I developed a construction I called Featherlight for Element. En el 98 yo construí las tablas Featherlight de Element. So the ones Chuck did
were like 4 human hairs thinner. Ok, y la que This, choque 4 hacían human hairs thinner. eran 4 pelos humanos más delgada. And I went ahead and made it another 3 human hairs thinner after that. Después yo le reducí 3 pelos humanos más. And what that allowed to do with the design of the concave is it allowed the board to flex and come back. Okay. Where before that, they'd flex and then they'd break. Sí, lo que pasa dice que cuando él la hizo más delgada, él tuvo que ajustar los cóncavos para que los cóncavos le diera la fuerza ya la tabla, no el grosor de la tabla, para que tuviera el rebote. So as you pop your tail, you get that energy back. Sí, cuando right? agarras el ollie, agarras la energía para atrás porque regresa la madera. You give it gives back. Tú le das la energía y te la regresa. So hopefully you learned a little bit in this text back video, and you guys like what we're sharing with you. Pose your questions to Julio. We'll answer Sí, some more ándale, things. sigan preguntándome preguntas, dice, y ojalá que le hayan gustado la historia de las tablas y por qué las tablas cambiaron de gruesor. Todo tiene que ver con el cóncavo y con los trucos.